Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos. Como seguimos hablando del término óxidos, sabemos que esta función química se caracteriza por la presencia del elemento hidrógeno. Pero ahora, para que sea un ácido o anhídrido, al oxígeno que le voy a sumar un elemento no metal. Recuerde, tienen que ser no metales. ¿Cuáles son los no metales? Los que tenemos en esta tabla: el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, azufre, selenio, telurio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y germanio. Son los no metales con los que más se trabaja. No son los únicos, pero son los que más se trabajan. En los no metales vamos a tener claro algo. Existe la valencia y la covalencia. Para poder formar anhídridos debemos de trabajar con la covalencia, no con la valencia, porque la valencia vamos a utilizarla para otros grupos funcionales. Entonces, de la tabla que está ahorita en el video, para formar anhídridos a nosotros nos sirve esta, la que está acá abajo. Como usted se da cuenta, significa que los elementos químicos no van a trabajar con un solo número para formar un compuesto, sino que pueden trabajar con 4, con 2, con 3. Por lo tanto, en la nomenclatura de estos compuestos es necesario utilizar el término hipooso, oso, ico y perico en la nomenclatura tradicional para poder identificar con qué covalencia está formándose dicho compuesto. Vamos con un ejemplo. Digamos que queremos trabajar con el elemento flúor. Yo sé que flúor tiene de covalencia 1, 3, 5 y 7. Significa que yo puedo formar 4 anhídridos o 4 óxidos con el elemento flúor. Voy a formar el primer anhídrido con valencia 1. Siempre entrecruzábamos el 1 del anhídrido hacia acá y el oxígeno siempre va a valer 2. Como entrecruzo vendría hacia acá. La regla de química: el número 1 jamás se escribe. Si yo observo que hay un espacio donde debería de estar un número, pero no está presente nada, significa que ahí está un número 1. Siguiente, voy a seguir trabajando con un flúor. Pero ahora voy a trabajar con un flúor con covalencia 3, el 2 del oxígeno, el 3 del flúor. Los dos números no son pares, el 2 sí lo es, pero el 3 no lo es, por lo tanto no puedo simplificar esos subíndices. Voy con el siguiente, flúor con covalencia 5, 2 de oxígeno, 5 de flúor. Y el último anhídrido que puedo formar es con la covalencia 7. Son todos los anhídridos que podemos formar. Ahora vamos con la nomenclatura. Primero la tradicional. Para la tradicional comienzo colocando el nombre de la función química. En este caso es óxido. Puedo colocar óxido o puedo colocar anhídrido. Cualquiera de los dos términos está bien. Voy a poner óxido. No pongo de flúor porque existen 4 covalencias. Si yo pongo de flúor, no voy a poder identificar con qué covalencia está trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando con la covalencia 1, que es la más pequeña, el término que debo de utilizar es hipooso. Coloco el término hipo
escribo flúor y termino con oso. Este es el óxido hipofluoroso. Entonces yo sé por óxido que contiene oxígeno, por hipo, yo sé que está trabajando con la menor valencia y por el oso comprendemos que es la valencia más pequeña. La siguiente nomenclatura, la nomenclatura stock. Para la nomenclatura stock ya no utilizábamos los prefijos ni sufijos en relación a la covalencia. Utilizaba el término óxido, vuelvo a colocar la palabra de seguido del nombre del no metal, que es flúor. Y la variación aquí es que entre paréntesis voy a colocar en números romanos la covalencia del elemento químico. En este caso es flúor, covalencia 1. Por lo tanto, escribo la I, que significa 1 en romano. El siguiente tipo de nomenclatura es la sistemática o stock, en donde iba a utilizar los prefijos en relación a la cantidad de subíndices que tiene. Observo que el oxígeno tiene 1. Significa que el término es mono. Escribo monóxido de, veo que flúor hay 2, entonces el término es difluor. Me voy al siguiente. Nomenclatura tradicional. En mi nomenclatura tradicional, ahora voy a colocar el término óxido. No pongo la palabra de, analizo qué prefijo debo de utilizar. Como es la segunda covalencia, ya no es correcto utilizar el hipooso, porque hipooso es la pequeña. Esta ya no es la más pequeña. Entonces debo de trabajar solo con el término oso. Entonces, esto es el óxido fluoroso. Y es la nomenclatura tradicional. La siguiente nomenclatura, stock. Coloco óxido de flúor, pero entre paréntesis la valencia en romanos, que estoy trabajando con 3, entonces van 3 palitos. Y la última es la sistemática. Veo la cantidad de oxígenos que hay, son 3, término que debo de utilizar, tri. Óxido de, ¿cuántos flúor? 2. Como son 2, utilizo el término difluor. Y este es el nombre que queda en sistemática. El siguiente compuesto, nomenclatura tradicional. Ya no utilizo hipooso ni oso, esta es la de la mitad. Corresponde a la covalencia con el término ico. Óxido, flúor, óxido fluórico. En su nomenclatura en stock, coloco óxido de flúor, entre paréntesis, 5. Y la última, la sistemática. Veo la cantidad de oxígeno son 5, utilizo el término penta, seguido de óxido
D, y los flúor son 2 difluor. Y me queda pentaóxido de difluor. Y la última, nomenclatura tradicional, es la valencia más grande, la más alta, por lo tanto voy a utilizar el término per-ico y me queda óxido perfluórico. En stock, óxido de flúor, entre paréntesis, 7. Y la sistemática, que observo que hay 7 oxígenos, entonces el término es heptaóxido. Como hay 2 flúors, heptaóxido de difluor. Vamos con este ejemplo. Veo que es con el cloro. Yo sé que el cloro, si regreso las diapositivas, el cloro trabaja con covalencia 1, 3, 5, 7. Para poder observar con qué covalencia está trabajando mi no metal, como entrecruzo con el oxígeno, voy a ver en esta parte. El número que esté en esta parte le corresponde al no metal. Como no hay ningún número, significa que es el 1. La valencia más pequeña. Por lo tanto, aquí debo de escribir óxido. Como es la valencia más pequeña, debo de utilizar el término hipooso. Coloco hipo. Veo que mi no metal es cloro. Y completo con oso. Y ese compuesto es el óxido hipocloroso. En stock, óxido de cloro y entre paréntesis la covalencia, que es 1. Y la sistemática, como hay un solo oxígeno, monóxido de, y observo que hay 2 cloros, entonces voy a decir dicloro. Y hemos nombrado el compuesto. No se olvide, para la nomenclatura tradicional necesita identificar con qué covalencia se está trabajando. Cuando tenemos 4, como este caso, hipooso, oso, ico, perico. Si solo tengo 2, la grande es ico, la grande es el ico y la pequeña es el oso. Si tengo 3, esta es hipooso, la siguiente es oso y la última es